Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor César Gutiérrez Maldonado, para traerle buenas noticias hoy en este día, noticias que vienen de lo alto de parte del corazón de Dios. Hay cosas tan lindas, tan hermosas que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Él quiere traer hoy en nuestras vidas más fe. Y esta cantidad de fe extra que Dios quiere poner en nuestros corazones es para que Él pueda obrar milagros y maravillas a través de nosotros. Porque si hay algo que Dios desea es precisamente mostrarse, y la mejor forma en que Él ha escogido para mostrarse es a través de las mismas personas que habitamos en este mundo. Y hoy vamos a hablar de medir la fe, porque la fe se puede medir. Bueno, podemos nosotros medir la fe en poca, mucha o nada, aunque sabemos de antemano que hay otra gran cantidad de cosas que se pueden medir, ¿verdad? Las distancias, la estatura que usted o yo tenemos, también podemos medir por kilómetros o metros lo que hay entre una ciudad y otra. Es más, ya se puede medir la distancia que hay de nuestro planeta a otros planetas y hasta el mismísimo Sol. Pero quizás no hayamos sabido que la fe también se puede medir. Sí se puede medir, y vamos a checar hoy algunas citas, algunos versículos, algunos ejemplos que el Señor Jesucristo nos ha dejado aquí a través de la Escritura para que podamos nosotros sacarle provecho a ello. A Él le ocurrió allí, lo encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 6, lo que le sucedió en una ocasión al mismo Señor Jesucristo. Bueno, sabemos que Jesús ahí se había criado, había pasado ahí su niñez, la adolescencia, la juventud, y había llegado el día de la madurez. Aproximadamente a los 30 años, Él supo, ¿verdad?, que ya era el tiempo en que tenía que declarar la razón por la cual ha venido a esta tierra, porque se había encarnado a través de la Virgen María. Y esto lo dice el profeta Isaías, lo profetizó 800 años antes, y en Lucas capítulo 4 Él nos muestra en el preciso momento en que está revelando la razón de su venida. Bueno, pues en una ocasión el Señor Jesucristo se dio cuenta que ya era el tiempo y salió de Nazaret y se encaminó al río Jordán, y encontró a su primo Juan, al que llamamos Bautista. Precisamente porque Juan estaba desarrollando esta tarea, él estaba invitando a las personas al arrepentimiento y que vinieran y se bautizaran. Jesús fue a Juan, usted conoce la historia. Juan le bautizó, y cuando el Señor Jesucristo salió del agua, pues una paloma que simbolizaba el Espíritu Santo estaba posándose sobre él. Inmediatamente el Espíritu Santo le llevó al desierto, y ahí en el desierto fue probado por 40 días, 40 noches, y salió victorioso del desierto. Nos dice la Biblia que salió en el poder del Espíritu del desierto para empezar a obrar milagros y maravillas, y sobre todo proclamar el año agradable del Señor. Es decir, mostrar cómo la gente podía librarse de la condenación eterna. Él empezó a explicar, estaba obrando y confirmando su palabra por medio de milagros y maravillas, y en esta ocasión Él está llegando a Nazaret, ahí su tierra natal. Y nos dice el versículo 5 que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre de ellos las manos. Sanó a algunos, no pudo hacer allí ningún milagro. Ahora, yo considero que la palabra milagro significa algo más grande, algo más maravilloso que una sanidad, aunque también es bueno, aunque también es de mucha bendición cuando la persona es sanada por diferentes medios. Pero aquí el Señor Jesucristo solamente pudo sanar a algunos de ellos poniendo las manos sobre sus cuerpos. Sí los sanó, pero milagro no obró allí. Ahora, yo entiendo un milagro, ¿verdad? Una situación, voy a declarar, que sucede inmediatamente. En el caso de un ciego, cuando inmediatamente ve, esto es un milagro. O un sordo cuando escucha, eso es un milagro. Un mudo al hablar, un paralítico al caminar. Cuando sucede inmediatamente, a esto yo le puedo llamar milagros, y sanidad yo le llamo cuando lleva un proceso, es decir, que durante algunos días o meses se da la situación para bien. Pero el Señor Jesucristo ahí no pudo obrar ningún milagro, y los estaba obrando en diferentes partes. ¿Por qué razón? La razón de que Él no pudo obrar allí ningún milagro es porque no tenían fe. Entonces, si estamos midiendo la fe de los conciudadanos del Señor Jesucristo, podemos decir, ellos no tenían nada de fe. Sí,
Ellos sí tenían conocimiento de que Jesús estaba obrando milagros, lo podemos encontrar aquí en el capítulo 6, pero había algo en sus vidas que les impedía creer que Él, el Señor, podía obrar milagros. Mire, ¿sabe qué es lo que estaba ellos conociendo y que les impedía precisamente esto? Lo encuentro en el versículo 3. Ellos estaban expresando estas palabras: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Esta era una de las razones, ¿verdad?, que les estaba impidiendo a ellos tener fe en que Jesús obrara milagros allí en su pueblo, en Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque ellos solamente estaban viendo la humanidad de Jesús. Ellos no estaban viendo la esencia divina. Simple y sencillamente estaban viendo por encimita, podemos nosotros decir. Pero por esa razón el Señor estaba obrando milagros en diferentes lugares para que se dieran cuenta que el Hijo de Dios se había encarnado, el cual era Él. No, solo veían su compañerismo que habían tenido durante 30 años. Todas aquellas ocasiones en que ellos habían jugado juntos. Todas aquellas ocasiones en que habían salido a diferentes lugares, quizás de cacería o simplemente de paseo. Eso es lo único que estaban viendo en Jesús, ¿verdad? La familiaridad que habían tenido con Él les impedía ver la grandeza de su ser, su señorío, ¿verdad? Habían transcurrido 30 largos años y esto verdaderamente era difícil para ellos. Déjeme platicarle algo que me ocurrió en una ocasión. Y claro, no se puede comparar con esto, pero en una ocasión estábamos saliendo de la Huasteca Veracruzana. Una vez que llegamos allá, verificamos el vehículo que teníamos en ese lugar. Un vehículo de doble tracción muy útil para esa zona. Y sucede que yo escuché que estaba produciendo ciertos ruidos al caminar. Dije en alta voz, en un momento de ello, dije, voy a revisar este vehículo para ver qué es lo que le está padeciendo. Y un compañerito que estaba llevándonos o que acompañaba con nosotros en ese viaje, él dijo, déjame, yo lo reviso, yo lo checo, yo lo verifico, yo lo arreglo. Y yo le pregunté, ¿tú sabes de esto? Y él dijo, sí, claro, este muchacho era muy joven en comparación a mí. Bueno, yo le di la oportunidad y él hizo un buen trabajo. Lo que pasaba es que yo ignoraba que él conocía eso. Simplemente como era mi vecino, yo decía, bueno, este muchacho hacía asado, pero no sabía que tenía tal conocimiento. Bueno, sucedió en otra ocasión algo diferente. Bueno, nosotros estuvimos asistiendo a una ranchería, un pueblo, y le estuvimos hablando de la gracia del Señor Jesucristo. Hoy en nuestros días todavía lo seguimos haciendo, pero le estoy hablando de hace cerca de 30 años. Bueno, algunos niños de escasos 3, 4, 5 años estaban recibiendo instrucción de nosotros, de que Dios les amaba, de que Jesús obra milagros, maravillas y prodigios. Y lógico, durante el tiempo, pues esos niños crecieron, estudiaron, se capacitaron, se titularon. Uno de ellos en especial se hizo médico cirujano. Y en cierta ocasión él verificó mi piel, ¿verdad? Y mi piel tenía ahí un cáncer. Y él dijo, entre otras palabras, vamos a extirpar, vamos a quitar de tu piel esta parte que está enferma, que está dañada. Y él dijo, yo voy a hacer la operación. Y él hizo un buen trabajo, pero yo también estaba admirado, ¿no?, de cómo este chamaco que habíamos conocido cuando tenía 3 o 4 años escasamente, ahora era todo un médico cirujano. Yo doy gracias a Dios por ello y esto me admiraba. Ahora, yo le dije en un principio, ¿verdad?, le dije que esto no se comparaba con lo que estaba pasando ahí con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que los vecinos del Señor Jesucristo se escandalizaban de Él, les causaban verdaderamente asombro. Por eso el Señor Jesucristo no pudo obrar ahí ningún milagro por el compañerismo que habían tenido. La familiaridad les impedía ver que Él era Dios encarnado. Permítanme un tiempo y vamos a seguir checando esto que va relacionado con la fe. Qué
bueno que continúa con nosotros, me da mucho gusto y le agradezco a Dios por ello. Y deseo que usted escuche hoy en este día un mensaje que Dios tiene preparado para usted, para su corazón, porque le va a servir de mucho. Sí, en realidad, yo no sé a qué momento Dios se lo va a entregar, o posiblemente ya se lo entregó durante este tiempo que llevamos, pero quiero decirle que Dios le ama y precisamente le está trayendo este tema a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos nosotros quitar todo impedimento, sí, que obstaculice que el Señor derrame más de su fe. Porque si algo quiere hacer Dios es que usted y yo crezcamos en fe para que así Él pueda obrar milagros y maravillas a través de nuestra vida. Los de Nazaret nos dice aquí el libro de Marcos, ¿verdad? Que se escandalizaban del Señor Jesucristo. Pero mire, ocurría algo totalmente contrario en realidad con el Señor Jesucristo, como puedo ver en el versículo 6. Nos dice que el Señor Jesucristo estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Usted alguna vez ha estado asombrado de algo? Quizás de un paisaje, quizás de la hermosura de algo, o tal vez de aquella situación crítica en la cual usted estuvo involucrado en ella. Hay ocasiones en que nosotros nos asombramos, ¿verdad? Y Jesús estaba verdaderamente asombrado, pero de la incredulidad de los de Nazaret. Y ahí salió el proverbio que usted y yo a veces decimos, ¿no? Que no hay profeta nadie en su tierra, o nadie es profeta en su tierra. El Señor Jesucristo lo expresó. Está aquí en el versículo 4. Él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. De ahí salió este proverbio que nosotros estamos aquí leyendo. El Señor Jesús no pudo hacer allí ningún milagro solamente. Ahora, quiero decirle que los de Nazaret habían escuchado y habían visto milagros obrados a través de Jesucristo. Aquí en el capítulo anterior, en el capítulo 5, nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor Jesucristo, antes de llegar a Nazaret, había obrado milagros portentosos, asombrosos. Él había ido a la tierra de los Gadarenos, tenía cita con un hombre, una cita que él había planificado en el tiempo pasado. Él había planificado que cuando estuviera encarnado tendría que ir a Gadara, porque ahí se iba a encontrar con un hombre que había sido invadido por cientos de demonios, que había sido poseído, y él fue allá y tuvo un encuentro con esta persona. Claro, los demonios no querían ver al Señor Jesucristo, les causaba mucho dolor, y sucede que el Señor libra a este hombre, queda sano totalmente, en su cabal juicio, vestido y con un deseo grande en su corazón de seguir al Señor Jesucristo. Y le dice, Señor, déjame estar donde tú estés. Sin embargo, el Señor Jesucristo le ordenó que fuera a su casa y que le platicara a los suyos las grandes cosas que Dios había hecho con él y cómo había tenido misericordia de su vida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él quiere estar con nosotros y nosotros queremos estar con Él. Pero Él sabe que hay una gran cantidad de personas que todavía no le conocen, y esto fue precisamente la comisión que le asignó a este hombre. Ve a los tuyos y platícales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, cómo ha tenido Él misericordia. Mire, Dios quiere obrar milagros en la vida suya, en la de usted, en la mía, en la de cualquier persona. Pero para que pueda obrar milagros en la vida de las personas, nuestra fe tiene que aumentar. Y hoy estamos tratando precisamente este tema, cómo nosotros podemos medir nuestra fe y a partir de ese momento hacerla que crezca. Jesús había ido a librar a este gadareno de cientos de demonios. Ahora Él estaba publicando las cosas maravillosas que Él había hecho, el Señor, en 10 ciudades. Y cuando llegó a los suyos, bueno, Él platicó lo que había sucedido. El Señor Jesucristo, una vez que regresó de Gadara, aquí encontramos en el capítulo 5, bueno, que una gran multitud le estaba esperando. Entre ellos, una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Se puede usted imaginar un flujo de sangre desde hace 12 años? Esto verdaderamente, bueno, es algo serio. Si a veces con una pequeña emisión de sangre se siente uno débil, ahora imagínese esta mujer, 12 años padeciendo un flujo de sangre.
Pero ella decía, verdad, en su corazón, que si tocaba el vestido del Señor Jesucristo, ella iba a ser sana. Y fue precisamente lo que hizo una vez que el Señor Jesús regresó de Gadara. Ella tocó el vestido, el manto del Señor Jesucristo, y ella fue sana. Y el Señor Jesucristo le felicitó por esa decisión que había ella tomado. Pero de antemano, allí, un hombre principal de la sinagoga, Jairo, estaba tratando de llevar a Jesús a su casa, puesto que tenía una hija de 12 años aproximadamente de edad que estaba gravemente enferma. Y mientras la gente lo retenía, Jesús, bueno, esta niña murió, y vinieron los siervos de Jairo y le dijeron: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Mas Jesús le da palabra de ánimos. Jesús, el Señor, tiene palabras de ánimo para usted. Mire, Él tiene la respuesta a su necesidad. Espere en Él, aclame a Él. Este hombre, con todo el dolor de su corazón, esperó a poder llevar a Jesús a su casa, y cuando llegó Jesús a su casa, bueno, encontró a esta niña que ya había parado el latido del corazón, ya había muerto. Mas Jesús habló la palabra y le dijo que se levantara, y la niña se levantó, volvió a la vida, la resucitó, la levantó de entre los muertos, de la misma manera que hizo en cierta ocasión con un hombre llamado Lázaro, el cual era el amigo del Señor Jesús. Todo esto lo habían escuchado los de Nazaret. Sin embargo, ellos no tenían fe, porque estaban viendo a Jesús simplemente como el hijo del carpintero, como el hijo de María, y que sus hermanos y hermanas estaban ahí viviendo entre ellos. Un día, el Señor Jesús le pidió algo a sus discípulos. Y les pidió lo que encontramos aquí nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. En el capítulo 17, un día el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos de una actitud que ellos deberían de tomar. Y no solamente para los discípulos de aquel tiempo, sino que también es una orden para los que seguimos al Señor Jesucristo hoy en nuestros días. Él les dice: miren por vosotros mismos. Él estaba diciéndoles en otras palabras aquí en el versículo 3, ahorita olvídense de la gente que les rodea. Ahorita observen solamente en sus propias vidas. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. El Señor Jesucristo está hablando de perdón. Ahora estamos entendiendo aquí que si la persona viene y nos solicita el perdón, tenemos que extenderle el perdón. Pero también en otras partes de la Biblia nos dice que aunque la gente nos venga a pedirnos perdón por las fallas que han cometido en contra de nosotros, Dios nos dice que tenemos que perdonarles de todas maneras. Fue precisamente en este momento en que ellos ahora le hicieron una petición al Señor. Y la petición la encontramos aquí en el versículo 5. Ellos le dijeron al Señor Jesucristo: aumentanos la fe. Inmediatamente que escucharon esta ordenanza del Señor Jesucristo, ahora ellos están pidiendo que les aumente la fe, lo cual nos enseña que la fe puede aumentar, y ellos lo están solicitando a Dios. Y hoy en este día vamos a ver cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe. ¿Saben la razón por la cual ellos estaban pidiendo esto? La razón es porque con poquita fe no se puede perdonar. No se puede tener este tipo o calidad de perdón. Con poquita fe no. Quizás usted haya escuchado o tal vez expresado en cierta ocasión que alguien le recomendó que perdonara a aquella persona que le había ofendido. Posiblemente haya sido su suegro, su suegra, su nuera, su yerno, su amigo, su compañero, alguien que le traicionó. Y usted escuchó en aquella ocasión que esa persona dijo: primero muerto que perdonarle, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón a veces expresamos nosotros estas palabras? La razón es porque no tenemos fe, o tenemos poquita fe. Pero podemos nosotros darnos cuenta que el Señor quiere que nosotros le digamos: Señor, aumenta mi fe para poder dar esta calidad de perdón. Aunque no me lo pidan. ¿Usted ha experimentado esto? ¿Sí? Mire, yo quiero decirle que con poca fe no se puede perdonar. Pero sí nos dice la Escritura que nosotros podemos hacer que esta fe crezca, como nos lo explica aquí en el versículo 6.
El Señor Jesús, después de haber escuchado esta petición, Él dice, si tuvieres fe como el grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y Él les obedecería. Mire, aquí está hablando de dos árboles y podemos hacer una pregunta. ¿Qué tan grande es esta semilla? Bueno, pero también veamos qué es lo que puede resaltar de esa semilla. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos analizando cómo podemos nosotros no solamente medir la fe, sino que también podemos aumentarla. Porque a través de la Escritura podemos nosotros darnos cuenta de que esto se puede hacer. Por ejemplo, si la plantamos, vamos a pensar que esta es una semilla o que la sembramos. Yo sé que podemos multiplicarla. Y vamos a ir a unas citas bíblicas para que podamos comprender precisamente esto. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, encontramos que Dios nos ha entregado una medida de fe. Aquí está, aquí lo tengo. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Claramente podemos entender que Dios ha repartido una medida de fe a cada persona. Ahora podemos nosotros pensar, ¿verdad?, que es poca o que es mucha. Esto es interesante también. Pero sea poca, sea mucha, lo importante es que esa medida de fe la podemos multiplicar. Es decir, la podemos aumentar si sabemos trabajar sobre de ella. Pero desgraciadamente también tenemos que entender que esa medida de fe que nos ha sido otorgada también la podemos disminuir. Mira, hay un ejemplo en el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Ahí el Señor Jesucristo está platicando una parábola y aquí le llama la parábola de los talentos. Vamos a convertir estos talentos en monedas para que podamos tener una idea más cabal, más completa de ello. Está hablando de un hombre, un dueño, un hacendado que se fue de su tierra, pero que les dejó a 3 de los hombres de su más confianza estas monedas para que ellos las negociaran, ellos la trabajaran. Y nos dice que vino el primero y le entregó 5 monedas, ahí la Biblia dice talentos. Luego vino otro y le entregó otras 2 monedas o talentos, y el tercero le entregó un talento o una moneda. Después de un tiempo regresó su señor, les pidió que vinieran e hicieran cuentas con él. Y encontramos que el que recibió 5 talentos, pues los había trabajado y había ganado otros 5 talentos. Y eso nos quiere decir que negoció y ganó el 100% de lo que había recibido, lo multiplicó. Y bueno, recibió felicitaciones de su amo, de su señor, y le dijo, venid bendito de mi Padre, pasa al reino y disfrútalo. De la misma manera llamó al segundo hombre que había recibido 2 monedas o 2 talentos. Este hombre también había trabajado, los había negociado y había ganado otras 2 monedas o 2 talentos, por lo tanto tenía 4. De la misma forma que el otro había ganado el 100%. También fue felicitado y también se le invitó a que pasara a gozar del reino. Bueno, pero el último individuo, el que había recibido una sola moneda, ese hombre no la trabajó porque tenía ciertos pensamientos con respecto de su patrón, de su amo, que era duro, que era rígido y que cosechaba donde no sembraba. Y este hombre, para evitar perderlo, lo que hizo fue y sepultó, guardó bajo tierra esta moneda o este talento que le había sido asignado. Por lo cual, cuando fue llamado y él se excusó con este medio, con esta forma, ¿verdad?, fue reprendido y se le quitó este talento y se le entregó a uno de los otros 2 que ya la habían ganado y habían, multiplicado lo que se les había entregado y dado. Esto nos habla, ¿verdad? Esto nos muestra que se pueden multiplicar las cosas que Dios nos da, y esto es la fe. Y como leímos en el libro de Romanos, todos hemos recibido una medida de fe. Podemos aumentarla. Entonces, yo sé que con una semilla de fe, podemos multiplicar. Ahora vamos a pensar en otra forma. Vamos a pensar que tenemos nosotros
aquí una semilla de maíz o quizás una semilla de arroz o una semilla de frijol. Y claro, con una semilla de maíz no podemos nosotros hacer un rico pozole. De la misma forma, con una semilla de arroz, pues tampoco podemos hacer una rica sopa, o en su caso de frijol, ¿verdad? No podemos hacer unas enfrijoladas. Pero ¿qué tal si cualquiera de estas semillas o las tres las plantamos? Y yo sé que con el transcurso del tiempo podemos multiplicar las semillas, ¿verdad? Y podemos ya tener un buen puño o una buena medida de cada una de ellas. Ahora sí, una vez que ya tenemos esta medida multiplicada, ¿verdad? Entonces ya podemos hacer un rico pozole, podemos hacer también quizás una rica sopa o unas sabrosas enfrijoladas. Esto nos muestra que podemos nosotros multiplicar lo que Dios nos está entregando. Ahora quiero decirle, es posible que usted ya esté trabajando en esta área, pero tal vez no se ha dado cuenta. Pero vamos a ir a una escritura, y a la escritura que vamos a ir ahorita es en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8. Aquí Dios está diciendo lo que ha hecho una gran cantidad de personas, y esto es precisamente lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Y nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire, lo que la Biblia nos está diciendo es que por obras, es decir, por el trabajo que nosotros hagamos para ganarnos la salvación, no lo vamos a obtener. La salvación la obtenemos por medio de la fe. ¿Cómo es esto? Bueno, es que creamos que lo que hizo Jesús en la cruz es más que suficiente. Y mucha gente en el mundo ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador por lo que Él ha hecho en la cruz, por lo hizo en tiempos pasados. Otra cantidad de personas está trabajando, está logrando hacer obras y más obras para ver si en algún determinado día de su vida ya pueden decir: bueno, he ganado la salvación. Pero esto no se da, esto no es cierto, esto no sucede. La salvación es por creer que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y esto se hace por medio de la fe. No se ve, no se tienta, no se escucha. Simplemente se cree lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, si usted ya recibió a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, ¿verdad? Usted reconoció que lo que Él hizo en la cruz es más que suficiente para reconciliarle con Dios, porque así nos dice la Biblia. Entonces usted ya empezó a usar y a multiplicar esa medida de fe que le ha sido entregada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya está poniéndola en operación. Usted recibió una medida de fe, usted la toma y ahora empieza a trabajar. ¿Cómo trabaja? Bueno, ahora ya usted está creyendo que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados. Usted acepta eso, usted ha puesto a funcionar la fe. Mire, y cuando ya la fe la tenemos en nuestras vidas y la estamos multiplicando, poco a poco podemos ir creciendo en ella. Es decir, la medida puede ir aumentando. Y por eso podemos ir a otra escritura en Marcos capítulo 16. Y aquí lo que encontramos nosotros en Marcos capítulo 16 nos da la oportunidad también de seguir creciendo o multiplicándola, como el hombre que recibió 5 talentos o el que recibió 2. También podemos estar en la actitud del otro hombre, esconder esa medida de fe, pero no nos conviene. No nos conviene porque vamos a ser reprendidos, y además de esto pues vamos a perder una gran cantidad de bendiciones de parte de Dios, porque de parte de Dios recibimos todo solamente por medio de la fe, es decir, creer que lo que Él dice es verdad. Y aquí Él nos da una oportunidad para aquellos que ya hemos practicado, para aquellos que ya estamos moviendo nuestra fe al creer que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso aquí en el versículo 17 nos dice: bueno, estas señales seguirán a los que creen. Está hablando de usted, está hablando de mí, de toda persona que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esos son medios que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos multiplicar esa medida de fe y podamos hacerla crecer. Usted se dio cuenta en un principio de este programa, ¿verdad?, que Jesucristo llegó a Nazaret y ahí no pudo obrar muchos milagros más que sanar a algunos cuantos imponiendo las manos sobre ellos. Y eso es lo que nos está hablando aquí la escritura que estamos leyendo en este momento, ¿verdad? Al final nos dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Esto nos da oportunidad a que nuestra fe crezca. Quizás entre nuestros amigos o compañeros o familiares haya una persona que esté enferma, ¿verdad? Usted use ese don que le ha dado Dios y multiplíquelo. ¿Cómo? Pídale a aquella persona que le permita poner usted sus manos sobre él para que Dios le sane. Usted o yo no sanamos, absolutamente no, pero es Dios, y eso es por medio de la fe. Estamos hablando de tomar medidas de la fe. Entonces usted puede tener una buena medida de fe o menor, pero podemos multiplicarla. Permítame un tiempo y vamos a continuar. Cuando nosotros participamos de estas indicaciones que el Señor nos está mostrando aquí en la escritura del Evangelio de Marcos capítulo 16, es una forma en que Él nos está permitiendo, ayudando para que multipliquemos esa fe, esa medida que hemos recibido. Usted se va a dar cuenta en la oportunidad que tenga, usted va a orar, es decir, usted va a imponer las manos sobre los enfermos, va a pedir a Dios que le sane en el nombre de Jesús. Ahora, una vez que esto sucede, la persona va a sanar. Su fe, la fe de usted va a aumentar. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar lo que usted hace, porque usted lo está haciendo conforme a como dice la Escritura. Y Dios respalda su Escritura, Dios respalda su palabra. Esto lo podemos nosotros verificar desde un principio. Todo lo que ha hablado Dios está aquí en la Biblia. Desde la creación del mundo, desde que fundó este mundo e instaló en él a Adán y Eva, todo lo que Dios escribió o permitió que escribieran sus enviados, déjeme decirle, se ha estado cumpliendo. No va a pasar absolutamente nada, no va a acatarse conforme a lo que dice Dios. Entonces, e instaló en él a Adán y Eva, todo lo que Dios escribió o permitió que escribieran sus enviados, déjeme decirle, se ha estado cumpliendo. No va a pasar absolutamente nada no va a acatarse conforme a lo que dice Dios. Entonces tenemos que confiar, tenemos que aumentar nuestra fe. Mire, puede llegar a crecer tanta la fe como dice Pablo. Voy a ir a 1 Corintios capítulo 13. Es decir, si nosotros empezamos a trabajar sobre ello para que crezca, para que lo aumentamos, puede llegar a un tamaño. Ahora, aquí puede encontrar, en 1 Corintios capítulo 13 puede encontrar que la fe llega a un grado tal que, bueno, tiene un poder tremendo. Déjeme mostrarle el versículo 2. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo está declarando que se puede adquirir una fe tan grande al grado de que se pueden trasladar los montes de un lugar a otro. Pero también nos está hablando que una fe tan grande sin amor en realidad no tiene valor alguno. Mire, vamos a ver un ejemplo en la Biblia con respecto de uno de los discípulos del Señor Jesucristo que en un principio tenían poquita fe y después, conforme pasaron los días, los meses, ellos pudieron multiplicar y hacer obras maravillosas. Acompáñeme, por favor. Le voy a llevar a Mateo capítulo 17, el versículo 18. En esta ocasión el Señor Jesucristo había tomado a 3 de sus discípulos, entre ellos era Pedro, Jacobo y Juan, y los había llevado a un monte. Este monte se le llama el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque mientras ellos estaban ahí, el Señor Jesucristo se transfiguró, es decir, tomó la esencia primaria, la esencia divina, mientras platicaba con Elías y Moisés con respecto de la próxima partida del Señor Jesucristo de esta tierra al cielo, después de la crucifixión y de la sepultura. Estaban platicando de ello. Bueno, ahí pasaron un buen tiempo. Usted puede entender aquí todo lo que ocurrió ahí, como Pedro estaba procurando quedarse juntamente con los otros 2 discípulos contemplando todas esas cosas maravillosas. Y él había planificado: Señor, vamos a hacer aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, y aquí nos quedamos a disfrutar de tu presencia magnífica. Les estaba ocurriendo lo mismo que aquel gadareno, ¿verdad? Quería estar en la presencia de Dios, y el Señor Jesucristo le dijo: ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo a los tuyos. Y eso es lo que ocurre. Nosotros queremos estar en la presencia de Dios porque es magnífico, pero hay muchas personas que necesitan saber de la gracia y del amor de Dios. Por esa razón todavía muchos de ellos estamos aquí en la tierra, porque hay una comisión. La comisión es hablarles a otros de esa gracia de Dios, de ese amor, de esa misericordia, del perdón que hay.
Bueno, pues ellos tuvieron que bajar en un momento indicado. Y cuando ellos bajaron se encontraron al resto de los discípulos en una situación muy comprometida. Nos dice el versículo 16 que ellos no habían podido sanar un lunático. Voy a leerlo. Y está aquí el padre de este muchacho y le dice a Jesús: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Esto había ocurrido en ese momento abajo en el monte donde estaba el resto de los discípulos, ¿verdad? Bueno, un padre había traído a su hijo que era lunático. Encontramos la descripción de lo que ocurría cuando este espíritu tomaba posesión del muchacho. Los discípulos no lo habían podido liberar. Entonces viene Jesús, se lo traen a Jesús, Jesús sana a este muchacho y después encontramos en el versículo 19 que ya en una forma un poquito más particular, más privada, ellos le hacen una pregunta a él, al Señor. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí está una pregunta bastante interesante y la respuesta también es en la misma forma, es bastante interesante. Vea usted el versículo 20, aquí nos muestra la razón. La razón la da el Señor Jesucristo. Dice: por vuestra poca fe. Mire, ellos tenían poca fe en ese tiempo, no pudieron sanar, liberar a un joven de un espíritu lunático. Esto había pasado precisamente cuando el Señor Jesucristo estaba todavía con ellos. Pero pasaron los meses, pasaron pues los días, lógicamente, y el Señor Jesucristo había sido levantado al cielo. Y estoy buscando en el libro de los Hechos capítulo 3 algo que sucedió después de esto. Es decir, ellos siguieron trabajando con la fe, con la medida que les había sido asignada. Y ahora encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, algo que verdaderamente era asombroso. Cómo ellos habían crecido su fe. De una manera que ahora encontramos esta maravilla, este milagro aquí en el capítulo 3, del versículo 5. Bueno, pues aquí están estos discípulos. Pedro y Juan estaban subiendo al templo a la hora de la oración, ¿verdad? Y ahí se encontraron a un cojo de nacimiento. Le llevaban constantemente a ese lugar para pedir limosnas, para pedir ofrendas, para cubrir sus gastos. Y nos dice aquí en el versículo 5 que entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mire, esto había ocurrido después de algunos meses, quizás 1 o 2 años de lo que leímos en días pasados. Bueno, de lo que había ocurrido en días pasados cuando ellos no pudieron expulsar un espíritu lunático de aquel chamaco. Ahora ya estaban obrando milagros y maravillas. La razón de esto es que ellos habían multiplicado la fe. Y esto quiere que usted y yo hagamos. Si Dios quiere esto. Ahora, me queda poco tiempo y le voy a dar unas razones o unos motivos o unas indicaciones cómo podemos nosotros multiplicar o hacer crecer la fe. Está en la Biblia, está en las Escrituras. Lo primero, mire Romanos capítulo 10, versículo 17. Aquí encontramos que la fe se recibe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted en este momento está escuchando palabra de Dios porque lo que yo estoy hablando está sacado, extraído de la Biblia, se la estoy revelando. Usted está escuchando palabra de Dios. No está escuchando mis propias opiniones o las opiniones de esta compañía o de aquella asociación. Está escuchando palabra de Dios, por eso le estoy dando versículos. Bien, aquí está el Señor Jesucristo diciéndonos que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Ahorita usted está escuchando la palabra, está teniendo más fe. Ahora, usted necesita agarrar la Biblia y empezar a analizarla, checarla, leerla constantemente. Su fe va a crecer porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Otra cosa muy importante, y estoy yendo rápidamente, es que tenemos que ser hacedores de la palabra. En Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Por lo tanto, ahí nos va a decir el Señor qué tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Y si nosotros obedecemos, nuestra fe va a crecer. Otra, tercera y última.
En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es decir, por lo que hablamos, nosotros podemos hacer crecer nuestra fe o podemos reducirla. Un ejemplo. El ejemplo, bueno, ahí estaba Pedro, juntamente con otros de sus condiscípulos, arriba de la barca. Y Pedro y sus condiscípulos habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Pero en esta mañana Jesús les acompañaba y les dice: Pedro, lanza la red. Y Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero no hemos pescado nada. Pero sin embargo, en tu nombre voy a echar la red. ¿Qué estaba haciendo? Pedro estaba hablando palabra de Dios. Entonces él echa la red y nos dice la escritura que sacó una gran cantidad de peces que casi la barca se hundía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar la palabra de Dios. Pedro dijo: yo voy a echar la red porque tú lo dijiste, Señor. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo y le invito a que nos acompañe todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones para seguir estudiando la palabra de Dios. Gracias, Dios le bendiga ricamente.